San Juan, y vamos a leer todos unánimes juntos, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas al asalariado, al que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él cumpla su propósito hoy en nuestras vidas. El propósito de Dios en nosotros es que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Hay una promesa grande del Señor, creo que la más grande. Él dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre, que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna y Él lo resucitará en el día postrero. Entonces que ninguno de nosotros que estamos aquí hoy nos vayamos sin esa recompensa, sin el gozo de la salvación, porque eso es todo en nosotros. Todo lo demás se queda aquí. Amado Padre, nosotros te damos gracias por la vida, gracias por este tiempo, Señor, gracias por las personas que hoy gozosos vienen a rendir el culto, a entrar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el sustento, por la vida, por esta salvación tan grande, Señor. Obra con poder en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer, Señor. Que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que hable tu palabra conforme a tú lo has mandado. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, esta porción, como suele suceder en Piedra Viva, pues nosotros no podemos leer una porción y dar una predicación sencilla de todo el texto, porque quedan muchas cosas como volando, ¿no? Y la idea de que se haga la predicación no es que nosotros tan solo salgamos con un corazón, wow, exaltado de aquí, ¿no? Salimos exaltados, gozosos, y a las 2 cuadras ya estamos, ¿qué? Desinflados. Pero ese no es el propósito, ¿no? El propósito de la palabra es que la palabra cumpla
el propósito en nuestras vidas, traspase nuestro ser, traspase nuestro corazón. ¿Sí me hago entender? Si usted viene a la iglesia, si usted va en estudio bíblico, si usted hace todo tipo de actividades para usted y para la iglesia y en su corazón no está sucediendo nada, pues déjeme decirle, usted está perdiendo ¿qué? El tiempo. Tiene que haber un cambio. Y lo más hermoso de todo esto es que no depende del Señor, depende de cada uno de nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Él lanza su palabra y la palabra irá y hará conforme a Él la ha enviado. Y no va a volver a Él vacía. Es decir, si usted se dispone realmente, usted va a sufrir un cambio total. Podemos decir así, un cambio de la muerte a la vida. Y eso es lo que buscamos con la palabra. En esta porción vemos que el Señor Jesucristo menciona 5 veces: yo soy la puerta. Y a veces nosotros en nuestra connotación intelectual de los días de hoy, cuando pensamos en una puerta, pues usted piensa en una puerta. En esa puerta que está aquí con rejas y con un seguro, o en la puerta de la casa aquí en Bogotá que tiene 3, 4 chapas, o la puerta del cuarto, una puerta, sencillamente. Pero en la connotación espiritual de qué nos está hablando el Señor, nosotros tenemos que entender verdaderamente qué significa esa puerta. ¿Y por qué es tan importante esa puerta cuando hablamos de Jesucristo? Porque esta es la puerta que nos lleva al arrepentimiento, la puerta que nos lleva a la remisión de pecados, la puerta que nos lleva hacia la salvación y la puerta que nos lleva a ser resucitados en el día postrero y tener vida eterna. Hay una puerta, hay un camino, veíamos la semana pasada, y hay un pastor. Y dice el Señor, yo soy la puerta. Leamos Mateo 7:13. ¿Qué dice el Señor? Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mire, a mí me llama mucho la atención el versículo mismo como está en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 24. Y ahí dice una palabra que vamos a trabajar hoy un poquito. Dice, esforzaos, esforzaos, esfuércense, hagan todo lo posible. Dependiendo de la versión que usted coja de la Biblia, va a encontrar, hagan todo lo posible. ¿Para qué? Para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y este tema es de vida o muerte. Muchos de nosotros y muchas personas que alguna vez conocieron de la buena palabra del Señor han vuelto atrás. Y se han vuelto atrás porque, aunque intentaron, aunque quisieron, aunque compartieron un tiempo con nosotros, han vuelto atrás porque no sé qué, esforzar. Hay que esforzarse. Cualquier persona que desea ganar algo tiene que esforzarse. Como el joven que llega a la universidad. En el momento en que uno llega a la universidad, es como si uno se matriculara, ¿cierto? Y se matricula, Alejandra que está estudiando Derecho, ¿cierto? Y se matricula, y el hecho de que usted reciba, entre comillas, al Señor Jesucristo en su corazón, ¿eso ya le da para que usted vaya a graduarse, Alejandra? No. ¿Cuántos semestres son para Derecho? 10 semestres. Y ella tiene que esforzarse y tiene que estudiar y tiene que comprar libros y tiene que trasnocharse y tiene que compartir esto con todas sus otras actividades de su casa, de allá de donde ella participa, bueno, de aquí de la iglesia, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar a esa meta. Hay que esforzarse. La vida cristiana también tiene eso.
No es solo decir, yo creo en el Señor y pare de contar. Uno tiene que todos los días de la vida que esforzarse. Todos los días nosotros vamos a ser tentados. Todos los días van a haber oposiciones. Todos los días se nos va a presentar una situación, ya sea cual sea. Y usted tiene que pararse y decir, literalmente, entro por la puerta ancha y hago lo que el mundo me dice, o entro por esta puerta estrecha. Está difícil. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todos los días, desde que usted se levanta, usted piensa hasta con qué pie se va a levantar. En la vida de fe es igual. Nosotros tenemos que decidir realmente si queremos procurar, esforzarnos y entrar por esa puerta angosta. Y déjeme decirle que esa puerta angosta es lo que vamos a aprender. ¿Qué es la puerta angosta? ¿Qué es esa puerta? Es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos esta porción literalmente, pues pensamos en la puerta. Sí, pero no es cualquier puerta. Miremos, en el Antiguo Testamento, ¿de qué está tratando esta puerta? ¿A qué se refiere? Y antes de ir allá, yo me pongo a pensar todas las historias que se escribieron en el Antiguo Testamento y me ponía a analizar y en muchas partes Dios nos está mostrando esa puerta. Fíjense, nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo literalmente dice, yo soy la puerta. Y usted pone a decir, pero el Antiguo Testamento no habla de eso, en ninguna parte aparece. No, pues le cuento que aparece desde el principio y aparece muchas veces. Y no sé si es que los antiguos no quisieron entender, ¿sí? O no lo quisieron tener en cuenta, o como dice la Escritura, que a lo suyo vino y los suyos no le quisieron recibir. Pero a nosotros ahora nos es permitido creer y recibirlo. Y que nosotros abramos la puerta y que Él entre y cene con nosotros. Ese es el deseo máximo de nosotros. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Imagínense que una vez estábamos en Melgar, y paramos a comer a cierto restaurante. Yo iba manejando, yo parqué el carro, almorzamos, terminamos de almorzar, y me fui para el carro y cogí la llave, y nada que me abría. De repente yo escuché un señor que me estaba gritando y me estaba insultando. Yo, casi como asustado, ¿no? Bravo ese señor. ¿Qué está haciendo? Me decía ese señor. Y de repente yo miro adelante y veo que como 10 carros más allá está el carro nuestro. Y era un carro igualito. Era un carro, mismo color, mismo modelo, el mismo carro. Claro, yo cuando lo vi, yo caí en cuenta. ¿Me equivoqué de qué? De puerta. Me equivoqué de carro. ¿Y qué pasa si uno se equivoca de puerta? Pues pueden haber consecuencias tremendas, ¿no? ¿Qué tal el tipo sea un policía o un tipo por ahí peligroso y ande armado y dices, un ladrón y me dispare? No pasó de un insulto, pero fíjese lo que puede suceder si nosotros nos equivocamos de puerta. Voy a tomar un poquito de agua porque siempre con las alabanzas. No sé qué nos está pasando con las alabanzas, pero le pedimos al Señor que nos mande personas que quieran tocar la guitarra y cantar. Nosotros tenemos que entender que nosotros nacemos espiritualmente. ¿Cómo? La Biblia dice que nacemos muertos. Dice, por el pecado de Adán que entró al mundo, somos pecadores. Y dice ahí que por ese pecado la muerte pasó a todos nosotros. Entonces nacemos como muertos espiritualmente. ¿Qué necesitamos nosotros para tener la vida? La Biblia dice que necesitamos cruzar esa puerta. Ir al otro lado. ¿A dónde? Eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Yo le había puesto título a esta predicación y el título era Entre por la puerta
estrecha. Y quiero hacer una pregunta, porque esta predicación está bastante larga. ¿Cuál es el lugar más cómodo que usted encuentra diariamente? La habitación, ¿no? Su cuarto. Uno inclusive puede irse de vacaciones para la costa, para donde quiera. Y cuando uno está llegando, lo único que uno anhela estar es ¿en dónde? En su casa. En su casa, su habitación, su aposento, ese es el lugar íntimo. Ese es el lugar donde usted se quita los zapatos, se acuesta, o se acuesta con zapatos, o se quita la ropa, o se acuesta con ropa. Es el lugar ¿qué? De intimidad. Y el Señor nos invita a eso, a que nosotros entremos a ese lugar maravilloso. Es un lugar donde está la presencia del Señor y lo llama el lugar de reposo. Entre al reposo del Señor. Dios nos está ofreciendo un lugar maravilloso y allí es donde nosotros debemos anhelar vivir. Por ejemplo, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro. ¿Cómo oramos el Padre Nuestro? Todo el mundo dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero nosotros nos hemos puesto a ver qué es lo que dice el Señor con respecto al Padre Nuestro, a esa oración perfecta. Vamos un momentico a Mateo, capítulo 6. Y miremos qué es lo que dice el Señor con respecto a esa oración en la cual está toda la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hacemos la oración tantas veces como creemos necesario. Póngalo en modo avión, alguna cosa, Padre. Hacemos la oración del Padre nuestro tantas veces como nosotros nos parece. Pero fíjese que el Señor está, antes de la oración, nos está dando una introducción de cómo orar esta oración. En muchos lugares, en muchas iglesias, no permiten que las personas hagan la oración al Padre Nuestro. Inclusive, les hacen orar una oración diferente que los hombres se han inventado. Pero fíjense, aquí dice, vosotros oraréis así. O sea, es un mandamiento del mismo Señor Jesucristo. Vamos a mirar el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mateo 6, 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Necesitamos orar el Padre verdaderamente de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón? ¿O lo hacemos de una forma hipócrita? Como una repetición. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La segunda es, ¿cómo lo vamos a hacer? Sigamos leyendo. Sí. Hoy es el día, no importa. La segunda pregunta, sigamos leyendo. Mas tú, póngale mucha atención a esto, porque esto es muy importante. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada ¿qué? La puerta. Ojo, esa puerta ya está abierta. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué es el aposento? Ya hablamos. El lugar de descanso. El lugar donde usted tiene paz. Es el lugar de gozo, es el lugar de reposo, ¿no?
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, alguien la abrió. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es bien interesante porque eso que está diciendo el Señor Jesucristo no se puede hacer. Ok, ¿cómo así que no? Si Jesús está diciendo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo así que no podemos? No podemos si usted no entra con Jesús. ¿Sí me hago entender? Usted para presentarse delante del Padre, ora a tu Padre que está en los cielos. ¿Cómo se presenta usted? Con Cristo. Sin Cristo nadie puede verlo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo podemos ir al Padre? Con Jesús. Si usted no va con Jesús, de nada le sirve hacer esa oración. Si usted no está con Jesús, no hay nada que hacer. De hecho, ahí dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Por qué nuestro? Porque usted se presenta juntamente con Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, en ese momento usted ya es acepto delante del Padre. Cantábamos y entrará el Rey de Gloria. Claro, entra el Rey de Gloria y después van ¿quién? Vamos todos nosotros. Después de él. Y nos presentamos delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. ¿Usted entiende eso? Tan hermoso y tan trascendental. Y no es tanto lo bonito. Lo importante es que nosotros lo creamos, lo vivamos en nuestros corazones y que cada día nosotros nos esforcemos por estar en ese lugar santo, en ese lugar maravilloso, porque ese es el anhelo del Señor, que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. Mire conmigo, por favor, el libro de Hebreos, porque vamos a explicar bien esto. ¿Quién puede ir al Padre sin Cristo? Nadie. ¿Quién puede salvarse sin Cristo? Nadie. ¿Quién puede presentarse delante del Señor, de Dios, sin Jesús? Nadie. Nadie lo puede salvar a usted y nadie, ojo, esto es muy importante, nadie se puede salvar solo. Nadie, jamás, nunca se ha salvado por sí solo. Por eso es que las obras no sirven. Las obras de la carne. Cuando usted dice, yo hago, yo le llevo, yo le doy, ni siquiera estas alabanzas tienen sentido si realmente usted no las está haciendo, ¿qué? De corazón, con todo su ser. Y fíjese que el enemigo se opone para todo. Se dañan los micrófonos, se le saltó la pila, bueno, en fin, se le queda uno el cable. Todos los días nos suceden cosas. Pero aquí estamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos por hacer la voluntad. Hebreos capítulo 3. Y le voy a pedir que sea muy paciente y lea, por favor. Si no, por favor, tome, por favor, nota de las citas. Dice ahí, desde el versículo, Hebreos 3, versículo, leamos desde el 7. Dice ahí, ¿ya lo tiene? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no es cualquiera el que habla, es Dios mismo, a través de su Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto que está diciendo, se lo estaba hablando, sucedió con el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto. ¿Y qué terminaron haciendo ellos? Mirando a otros, adorando a otros, ¿qué? Dioses. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Hasta dónde estamos regresando? Y dice, versículo 8,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Eso está en el libro de Éxodo, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. No quisieron entrar, no quisieron cruzar la puerta. Los sacó de Egipto, los llevó al desierto para que le rindieran culto a él. ¿Y sabe qué? La gente no viene a rendir culto. Rendir culto es venir a la presencia del Señor, es cruzar la puerta delante del trono de la gracia y presentarse delante del Padre y decirle, Abba Padre, aquí estoy, heme aquí, Señor. Pero la gente piensa, mucha gente piensa que el culto no es obligación. Mire, es más importante el culto aún que orar. Es más importante el culto aún antes de estudiar la Biblia. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve conocer la palabra si no la pones en práctica? ¿De qué te sirve conocer la palabra si usted no viene a la congregación de los santos, a la esposa por la cual el Señor va a venir, que es su iglesia? La gente no se pierde por dejar de orar. La gente no se pierde por dejar de estudiar la palabra. La gente se pierde y se aleja del Señor cuando deja de congregarse. Por eso es tan importante este espacio. Miren, ellos estaban ahí en el desierto y ellos se fueron tras otros dioses. ¿Y qué dice el Señor? Juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que no lo podemos leer todo. Hebreos capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es la buena noticia de ese reposo? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, esa promesa de entrar en el reposo del Señor está aún ¿qué? Vigente. Alejita, ¿quieres entrar? Ella me va a decir, no, yo ya entré, ya estoy aquí delante de la presencia del Señor. Y no es este lugar, es de aquí, de su corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Saltémonos al versículo 9, Hebreos 4, 9. ¿Qué es el reposo del Señor? ¿Dónde está ese lugar? Versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y hagamos un stop ahí, versículo 11. ¿Alguien tiene una versión nueva? PDT, Palabra de Dios para Todos, es la misma. Nueva versión internacional. César, ¿qué tienes? Dice el versículo 11, yo lo leo primero. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El no entrar en el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros es que caer en qué? Desobediencia. ¿Cómo dice esa versión, César? Hagamos todo lo posible. Miren que no es carrera, es que realmente tengo que llegar porque tengo que llegar. Si no, estoy muerto. Vuelva a leerlo, perdón, César. Wow. Otra versión. A gozar, a disfrutar. ¿Alguien tiene otra versión, Dianita? Hagamos todo lo posible. Hebreos 4, 4:11.
¿Tienes otra? ¿Alguien tiene otra? Duro, con voz de trompetas. Apresurémonos. Imagínense, apresurémonos. ¿Sí? Hagamos lo posible. Esforcémonos. Si usted realmente realmente no está entendiendo esto, es de los que se duermen. A veces viene gente aquí y se duerme todo el culto. Y lo más triste, perdón que lo diga y se lo digo de frente, lo más triste es que dice, ya cumplí con el Señor. Ah, lo siento mucho. Y yo sé que hay gente que viene aquí de trabajar y vienen cansados. Créame, pero realmente si su corazón, su espíritu está dispuesto, usted no se duerme. Créame, porque la palabra es viva y eficaz. Y lo vamos a leer. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir ¿qué? Todo su ser. Dice ahí, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo lo tiene que traspasar. Si no lo traspasa, esta palabra, no soy yo, ni es Miguel cuando presenta, ni César cuando presenta, ni Diana Cristina cuando canta, ni Samuel cuando toca la guitarra, porque sabe que la gente viene, perdón, digo viene, pero me refiero a todas las iglesias, a mirar el músico. Ay, ese señor se vino con el mismo pastalón la semana pasada. Ay, mire ese hueco que hay en la pared. Ay, mire ese techo tan feo porque no lo pintaron. Porque a veces venimos a eso. Ay, el pastor se puso la misma corbata. No, de verdad, es así. Porque usted no viene, ¿qué? Dispuesto. Usted está haciendo como esos que se paran en las esquinas a hablar duro. Hipócrita. Hipócrita. Perdone que se lo diga. Y mucha gente lo hace. Yo también lo hice. Muchas veces. Y les cuento la verdad. En aquella iglesia yo me sentaba atrás. Para apenas se acababa el culto, salir volado. ¿Sí? De verdad lo hacíamos. No queríamos estar ahí. Pero entonces, ay, ya cumplimos. Uy, sí, qué bueno, cumplimos. Hipócrita. Hipócrita. ¿Me hago entender? Ay, es que allá van 3 personas. Pues no importa, si sea una. Dice el Señor que donde hay 2 o más reunidos, ahí está la presencia del Señor. ¿Y quiere que le dé una nueva noticia? Que si una persona está sola, por ejemplo, en la cárcel, la Biblia dice 2 o más reunidos. Es esa persona y Jesús. ¿Sí entiende eso? Entonces, no menosprecie donde el Señor lo ha traído. Al contrario, goces en la presencia del Señor, de que si hay un pastor, conoce todas las ovejas. Porque cuando un pastor no conoce las ovejas, ya no es el pastor. El pastor conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Usted necesita, y lo digo por los que están a través de la internet o ven este video por primera vez, entrar en el reposo del Señor. Terminemos esta porción. Versículo, iba en el 13, ¿no? Sí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hasta bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo ve. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nosotros cruzamos esa puerta, que es el mismo Jesús, cuando nosotros le seguimos a Él, porque Él entra también primero, antes que nosotros, versículo 16, el Señor dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué?
para el oportuno socorro. ¿Usted está vivo? ¿Usted tiene vida? ¿Usted está en el hospital y está en las últimas? ¿Cree que no pasa de hoy? Pues todavía tiene tiempo. Porque mientras tengamos vida en este cuerpo, podemos tomar la decisión de entrar al trono de la gracia y recibir ¿qué? El oportuno socorro. Una vez, las personas mueren, no hay nada que hacer. Mi mamá dice, muerto el perro, acabada la chanda. Así es, así es. No hay nada que hacer, nada que hacer. Para aquellos que están pagando una misa o que están pagando un culto, que están pagando para que oren por una persona que ya partió, no hay nada que hacer. Vida eterna o muerte eterna, no hay nada que hacer. No hay más caminos. Ese es el fin de nosotros. Sería la muerte si no aceptamos seguir al Señor. ¿De qué está hablando este reposo? Porque a veces cuando hablamos de la puerta, sigo pensando en esa puerta de madera. Y lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que pues no podemos entrar solo. Bueno, eso ya lo vimos. Miremos Hebreos 9, versículo 1. Esto es por dar un ejemplo y por aclarar qué es la puerta, ¿no? ¿Y desde cuándo habían puertas? Hebreos capítulo 9, versículo 1. Sigamos leyendo desde el 1 en adelante. Dice así, ¿ya lo tienen? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El santuario terrenal en aquella época era un tabernáculo, ¿no? El tabernáculo de reunión era una carpa, como una carpa militar. No sé qué es militar. Imagínense una carpa militar, tal cual. Y esta carpa militar estaba dividida en dos partes. Se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y alrededor había como una cerca. Y ahí es donde se organizaba todo para el sacrificio del animal. Pero hablemos de lo de adentro, la carpa. Esa carpa dice la escritura que tiene dos puertas. Pero es una carpa, oiga, una carpa. Es decir, dos accesos, dos lugares por donde pasar. Y como hay dos lugares, dos habitaciones, la primera puerta, y si es una carpa, usted no va a tener una puerta de madera, lógico. Entonces, ¿qué tipo de puerta es? O es un paso, o es una cortina, o es algo que está, o la misma carpa que se abre y puede tener una cremallera, no sé. Es decir, un acceso. ¿Sí estamos claros? Y dice ahí, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo, mire que ya nos está diciendo qué tipo de puerta es. Dice que es un ¿qué? Un velo. Entonces nuestra connotación ya cambia. No es como esa puerta verde que se ve allá. Dice que es un ¿qué? Velo. Entonces, por favor, eso márquelo ahí en su mente y en su corazón. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, saltémonos al versículo 7, otra vez, de ahí mismo, 9:7. Pero en la segunda parte, ojo, ese lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo a decir con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Fíjense lo que está diciendo el Espíritu Santo, que todo eso, esa carpa y todo eso que se construía, igual el templo construyó Salomón,
todo eso era ¿qué? Una imagen, era una maqueta de las cosas verdaderas, de las cosas reales, de las cosas celestiales. Sigamos leyendo. Versículo 9. Por lo cual es símbolo, o sea, un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Una imagen de lo que vamos a vivir nosotros. Ya que consiste solo en ¿qué? Comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar ¿qué? Las cosas. ¿Cuándo se iban a reformar las cosas? Cuando llegara ¿quién? El Señor Jesucristo. Cambia todo esto. Ahora no es ese tabernáculo. Ahora es a través de Jesús. Eres el tabernáculo. Dice versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿se dan cuenta? No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Fíjense lo que sucede ahí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy cuando tomemos la Santa Cena, ¿no? Por favor, tenga esto en mente y de corazón. Sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, en ese tabernáculo, en esa carpa, dice que solamente el sacerdote una vez al año podía entrar a la segunda parte, al lugar santísimo. Una vez al año. Primero tenía que hacer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Y una vez habiendo hecho todo esto, podía decir, entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Y acabamos de leer. Él muere por nosotros. Ya no se derrama la sangre del cordero, ya no se sacrifica animal alguno. Él muere, Él es el sacrificio vivo por sus pecados, mis pecados y toda la humanidad. Y Él abre esa puerta y cruza, y ahí es cuando usted puede decir, yo cruzo también. Y ahí es donde nos presentamos en el trono de la gracia delante del Padre. Y usted es acepto porque usted ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Usted cree eso? ¿De verdad usted lo cree? Tiene que vivirlo todos los días de su vida. Mire, todo esto es importante. Nosotros podemos ser empresarios exitosos. Podemos tener 20 carreras, 10 posgrados, doctorados, mucho dinero, una familia hermosa, unos hijos hermosos. Pero si usted no tiene a Cristo, no tiene nada, absolutamente nada. Y usted nunca va a poder, nunca, por favor escúcheme, cambiar ni su familia, ni sus éxitos, ni todas sus cosas. Nunca debería cambiar eso por el Señor Jesucristo. Aunque hay gente que no viene al culto porque se va a hacer mercado. Tristemente lo digo porque lo veo. No fui a hacer mercado. Listo, hermanito, Dios le bendiga. No es que tengo problemas, por eso no voy a la iglesia. Precisamente para eso es el Señor, para que usted se acerque con todos sus problemas. Decía un muchacho, no, es que tengo un vicio muy terrible y hasta que yo no lo deje no me puedo acercar al Señor. Mentira del diablo. Tiene que acercarse con sus falencias, porque el único que lo va a limpiar es Él. No hay. Yo hago, no sirve. Yo sirvo. Mi voluntad no sirve en ese sentido. Es que yo estoy esperando a que el día de mañana le dé un infarto y ya no tenga oportunidad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es tan importante entender esto? Continuemos. Éxodo, capítulo 33, versículo 10.
Esto es para corroborar lo del velo. Ya sabemos que el velo es Cristo. Ya sabemos que el velo es la puerta. Ya sabemos que Éxodo 33:10 dice: y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, ¿se acuerda que la carpa tiene una puerta? Pues no es una puerta de madera. Ahí está hablando del tabernáculo, de esa carpa. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Éxodo 35:15. Y el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción. Recuerde que todo esto es una sombra del Antiguo Testamento, ¿no? Todo esto es sombra, todo esto ya no. Esto era un ejemplo, leímos ahorita, era un símbolo, sino que estas cosas del Antiguo Testamento nos recuerdan y nos muestran lo de ahora. Era una imagen borrosa. Dice ahí: el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción. ¿Qué era el aceite de la unción? En el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Y nos íbamos para el colegio donde yo trabajaba, que era un colegio cristiano, y nos untábamos las manos y tocábamos todas las paredes con aceite y los pupitres y los utensilios. Pero nos estaban predicando mal. Ya eso no se hace. Porque ahora la verdadera unción es la del Espíritu Santo. Estaba el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a llevarlas. Claro, ahora sí comprendemos. Sigamos leyendo. El incienso aromático. Me dio por esto. Ya no aprendemos a que, pongamos incienso aquí para que cuando la gente entre a la iglesia sientan la presencia de Dios. No, el incienso, dice la palabra del Señor, que son las oraciones de los santos. ¿Ven cómo las cosas han cambiado? El Señor ya, dice ahí la Escritura, pero estando ya presente Jesús, Él ya ha reformado. ¿Dónde estaba? Incienso aromático. La cortina de la puerta. Pues la cortina, hoy estamos aprendiendo que esa cortina, ese velo, es que Cristo. Y ahí dice, ahí lo dice claramente, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Y mire, me voy a saltar varios versículos porque tengo hartos. Éxodo 36, 37. Ahí sí lo dice claramente, dice: hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, obra de remacador. En otra porción dice obra, usa una palabra primorosa. Imagínense. ¿Por qué primorosa? Porque no ve que representa ¿a quién? A Jesús. Versículo Éxodo 26, 33. Este sí es más. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Imagínese usted el hueco el acceso. Hay unos corchetes. Ustedes saben que son los corchetes, ¿no? Así que le ponen a las cortinas, así colgando. Y dice, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Cuando estoy leyendo la Biblia yo me emociono mucho, porque empiezo a imaginarme las cosas y digo, uy. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro ¿qué hay? Dice, en el lugar santísimo ¿qué hay? El arca del testimonio, y todo aquel velo os dará separación entre el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Qué es lo que nos impide cruzar del lugar santo al lugar santísimo donde está la presencia del Padre? Un velo. Y nadie podía entrar.
solo podía entrar el sacerdote una vez al año. No después de haber derramado la sangre del cordero y haber hecho los sacrificios por la expiación de los pecados de él y del pueblo. Hasta ahí estamos, ¿qué? Claro. Entonces, ¿la puerta qué es? Es un velo, es una cortina, es Jesús. El velo estaba cerrado, el velo estaba vedado para que cualquiera entrara. Nadie podía acercarse al Padre. Tremendo, ¿no? Podían estar alrededor, podían adorarse ahí en el desierto, podían hacer los sacrificios, pero absolutamente nadie podía acercarse al trono de la gracia. ¿Y cuándo sucede esto? Miren, Mateo 27, por favor, versículo 51, lo leímos hace como un mes, quizá en la Santa Cena anterior. Mateo 27. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 51, ¿ya lo tienen ahí? Dice ahí, y he aquí el velo del templo. ¿Cuál es el velo del templo? Cuando estaban en el desierto era un ¿qué? Tabernáculo, una carpa. Ya después se construyó el templo, lo construyó Salomón, lo destruyeron. Bueno, el templo tenía también ¿qué? Una cortina, un velo, y nadie podía entrar. Y dice ahí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y eso es lo que va a suceder nuevamente. Todos los santos, todos los que durmieron en Cristo, serán ¿qué? Resucitados. Y este velo que es Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo da su último respiro, es que están sucediendo todas estas cosas. Y en ese momento es el que nos abre el camino, el acceso directo al Padre. ¿Quién puede entrar? Cualquiera. Cualquiera que de verdad, literalmente lo reciba en su corazón y quiera darle la vida y entregarle todo su espíritu, alma, cuerpo, y permita que esa palabra traspase los tuétanos, todo su ser. A eso vinimos en este día. Quiero terminar con una lectura en Hebreos que precisamente también nos apoya en la predicación, nos concluye la predicación y nos permite que nosotros tomemos esta Santa Cena hoy de verdad con entendimiento, gozosos de saber qué es lo que estamos haciendo. Hebreos capítulo 10, por favor, y leamos desde el versículo 16. Cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra, en el libro de Mateo, esta es la sangre del pacto, el pacto en mi sangre. ¿A qué pacto se refiere? Dice ahí, versículo 16, por favor téngalo en cuenta, Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que representa esa sangre. Es el pacto en la sangre con el Señor Jesucristo. Y dice, versículo 18, lo limpió usted de todas sus inmundicias, de todos sus pecados. Dice que nunca más se acordará de ellas, nunca más. 18, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más. Ya la ofrenda es Jesús, Él mismo. Así que hermanos,
teniendo, ay, mire, esto es maravilloso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, de la puerta. Esto es su carne. Imagínese a Jesús, literalmente usted cruza. Es por medio de Él. Por eso es que Él es la puerta. Porque por esa llaga usted entra y tiene acceso directo ¿a quién? Al Padre. Dice su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Eso es lo que hacemos nosotros hoy. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.